Comienza otra semana. Son más de las 11. Es el momento de En Perspectiva Interior. Es un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Préstamo Hogar de Scotiabank. Abrí la puerta a la casa de tus sueños. Y dentro de En Perspectiva Interior continuamos con este ciclo que te tiene fascinado, atrapado, de ver y sobre todo poner el ojo en la tecnología aplicada al agro. Un tema apasionante. Hoy vamos a seguir con el ciclo sobre la tecnología aplicada en la agricultura. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es el objetivo que persigue un agricultor cuando hace una chacra? ¿O cuál es el objetivo que tiene un tambero cuando está ordeñando una vaca? ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Puede ser mitigar el hambre del mundo, como una aspiración grande, producir más y mejor comida, venderla al mejor precio posible, producirla al menor costo posible, buscando un equilibrio entre producir la mayor cantidad por hectárea. Tiene que haber un cuidado del medio ambiente y tiene que haber que producirse un producto que sea inocuo para el ser humano, que sea sano. En definitiva, los productores, lo que buscamos es el mayor margen de ganancia teniendo en cuenta todos los factores que nombramos anteriormente. Pero para eso tenemos que utilizar diferentes herramientas, tanto sea en la siembra, en la preparación, en el caso del agricultor, en la preparación de las chacras, en la siembra, en la fertilización, en el cuidado del cultivo, después en la cosecha, en el traslado de ese grano hasta que llegue al molino, de los molinos que llega a los barcos y de los barcos que se puede exportar o producir en alguna planta en el país. Para eso se utilizan diferentes instrumentos, diferentes herramientas, hoy en día de la mano de la tecnología. Entonces, hoy nos vamos a encarar en tratar de entender lo que es la agricultura de precisión, lo que es la tecnología que ha llegado en el sector agropecuario, en qué lugar está el Uruguay hoy, los productores, en qué posición están, qué es lo que se está utilizando y saber en el mundo qué es lo que se está viniendo, qué es lo que va corriendo a toda velocidad, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del uso de la tecnología en la agricultura? Pero mejor, para que lo explique, vamos a presentar al invitado de hoy, que es Ignacio Torres, que es gerente de Agricultura de Precisión de Interagrovial, que es una empresa que lo saqué de la página web, una empresa representante de John Deere en Uruguay y Argentina, con 18 puntos en Uruguay y 3 en Argentina. Interagrovial es una empresa fundada por Julio Blanco en 1967 como empresa familiar, impulsando al sector agropecuario, la construcción y forestal, fundada en los valores de integridad, compromiso, inversión, calidad, pasión, cercanía y solidez. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del tema de la innovación en el sector agropecuario, operaciones tanto, como decíamos, de la siembra, tanto la fertilización, curación, cosecha. Por eso te damos la bienvenida, Ignacio, En Perspectiva Interior. Un gusto que estés hoy con nosotros. Bienvenido, Bueno, Ignacio. Brevemente, Ignacio, contanos un poquito de la trayectoria y por qué te metiste en este mundo de la tecnología. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación, la verdad que espectacular. Bueno, mira, puedo contar un poquito de la historia como para comprender la actualidad. Yo en realidad vengo del rubro agropecuario claramente, pero inicié mi carrera trabajando en investigación en Niña Estanzuela. Trabajé 10 años en Niña Estanzuela, en todo el tema lechero. Y que tiene que ver la parte productiva cuasi comercial, más la parte de investigación. Y en esto, obviamente, eso me requirió de adoptar, obviamente, tecnologías de aquella época, estamos hablando 25 años atrás y más también. Y eso fue un trampolín muy importante para que empresas, hay una empresa alemana muy importante de lechería que vio potencial de desarrollar eso a nivel regional. Y eso me hizo dar un salto hacia el área más tecnológica con la utilización de software de gestión y gestión de precisión en lechería y pasar a trabajar para Latinoamérica en una empresa alemana que brindaba servicios y equipos para toda Latinoamérica, pero en lechería.
Entonces tuve una carrera en esa compañía durante 10 años, trabajando en management de precisión, utilización de datos, etcétera, formándome en muchas cuestiones de tecnología, para luego obviamente también ir progresando un poco en las nuevas necesidades de mercado lechero, pasando a trabajar en gerenciamiento de proyectos, y estos proyectos claramente por transitiva implican también más adopción de tecnología, llegando a un nivel superlativo que fue la incorporación de robot en Latinoamérica. Esto claramente tuvo toda una etapa de formación, hay una etapa de formación que es tecnológica y hay una etapa de formación que es cuasi mental. O sea, esta empresa a nivel mundial tiene un segmento, o sea, tiene varios pilares productivos esta empresa, la parte industrial, la parte de packaging, etcétera, y uno de los segmentos es Dairy Farm. Pero tiene un departamento que es transversal, que es Digital Thinking. Entonces también formé parte de ese equipo y eso me permitió tener justamente, a veces cuando hablamos de pensar en digital no sabemos exactamente lo que quiere decir. Yo tuve la oportunidad y la suerte de formar parte de ese equipo donde nos hacían pensar en digital, o sea, cuáles de las necesidades productivas y cómo se debían allanar los caminos para tener soluciones de los tiempos modernos, digamos. Bueno, estuve ahí hasta hace 2 años en distintas posiciones, management de precisión y alguna cosa más, para luego, bueno, seguir en algunas otras aristas tecnológicas del agro en general. Ahí hicimos todo el repaso de tu carrera en la parte de lechería, o sea, de robots aplicados en la lechería. Tuvimos un programa que entrevistamos a Helmut Klassen, que tiene un robot ahí en Ruta 1, nos explicó cómo funcionaba. ¿Cuántas empresas en Uruguay utilizan el robot para ordeñar hoy en día? Eso es muy interesante. Primero que el sector lechero del Uruguay es un sector maduro. O sea, no es un sector que adopte modas rápidamente, es un sector maduro que tiene justamente una incorporación de tecnología un poco más lenta que otros países y un poco más rápido que los más atrasados, claramente. Es importante hablar de los proveedores. En Uruguay hay 3 proveedores de robot hoy y hay 5 tambos robóticos en Uruguay, que ya tienen, que se han ido incorporando paulatinamente en los últimos 4 o 5 años. Y hoy mismo hay una empresa que está construyendo su establo que es para robot. O sea, no es, obviamente que están los early adopters, después la tecnología maduró, hay tambos hoy en construcción que también luego de 4 años siguen siendo robot. O sea, es una tecnología, llegó para quedarse, se está desarrollando y ya es una realidad en Uruguay. Exacto. Pasamos al tema de la agricultura. Era tu etapa ahora en Interagrovial, en el cual te metiste en el mundo de la maquinaria y de la tecnología aplicada en la maquinaria. Exacto, y si me preguntás a mí, es como que el vínculo, puedo citar a Pablo Chilibroste. Pablo siempre me dice, sos un esbaldabón importante porque entendés de tecnología y entendés de producción. Muchas veces lo que sucede es que tenemos gente especialista en las áreas más duras de tecnología y en las áreas más duras de producción, pero el nexo y cómo se aterriza, cómo se cataliza eso es fundamental. Básicamente me he dedicado a eso. Entonces, luego de trabajar, haber llegado a esos niveles de management de precisión en lechería, claramente me tocó aprender de programación, de tecnologías, de redes, etcétera, y eso me permite, me parece hoy, situarme en cualquier área del agro, y esa es la gracia, como para aterrizar estas tecnologías. Y así fue que pasé, ya hablando más de procesamiento de datos y management de precisión, es eso, procesamiento de datos, a trabajar en agricultura de precisión. A ver, un poco más ampliamente, a ser el gerente hoy del concesionario de John Deere en Uruguay, que es Interagrovial, que es la gerencia del Centro de Soluciones Conectadas. Este Centro de Soluciones Conectadas tiene 2 patas, una pata grande que es, digamos, podemos llamar así, garantizar la salud y la operatividad de los equipos que están conectados, que tienen alta tecnología, eso es soporte conectado, y otra área dentro del mismo departamento que es agricultura de precisión, que es a partir de eso cómo destrabamos valor, podríamos decir. A ver, ya que lo mencionas, porque siempre aparece en el espacio, ¿no? Pero ¿cómo explicarías la agricultura de precisión en relación a la agricultura tradicional, digamos? ¿En qué quien no está metido en el rubro puede ver el ejemplo de lo que ha significado concretamente la aplicación de la tecnología a la agricultura? Mira, hay algo muy importante que a mí me gusta recalcar, porque a veces nos olvidamos del pasado en un poquito. A ver, INEA fundó su laboratorio de agricultura de precisión, de agricultura satelital en aquel momento hace más de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que sucede? A ver, hay una evolución de las tecnologías.
Lo que viene sucediendo en los últimos años es que se ha acelerado. No solo se ha acelerado en algunos momentos o en algunos hitos disruptivos, sino que ha logrado tener una cadencia muy importante. O sea, hay muchos cambios, muchos avances tecnológicos y esos cambios son permanentes. Cuando aterrizamos eso a agricultura de precisión, lo que queremos decir es, estamos hablando de la era de los datos. A ver, esta revolución es la revolución de los servicios, o sea, hubo la revolución industrial, etcétera. De lo que estamos hablando hoy, hablando de revolución, es qué hacemos con la información que tenemos. Se democratizó el acceso a la tecnología que está aplicada a nivel masivo empieza a aterrizar también en el agro. Entonces, cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos hablando de más precisión en la gestión y eso implica el uso de la gran masa de datos que se generan, y eso se genera a través de dispositivos que generan esos datos. Entonces se empiezan a generar ecosistemas de datos que provienen de ecosistemas de tecnologías, y esto que te decía antes, estas tecnologías que son transversales, informática, inteligencia artificial, etcétera, empieza a percolar rápidamente y empieza a destrabar valor en la agricultura. Y a ver, si tenés que poner un ejemplo. Ahí va. Entonces, de una herramienta así que digas, esto antes se hacía así y ahora se hace de esta forma con tecnología. Excelente. Miren, y lo que viene, hay una cantidad de ejemplos. Vamos a decir uno bien clarito y que a la gente le va a gustar porque estamos hoy con el auge de la inteligencia artificial. Fíjense que una empresa podría estar desarrollando 5 años cámaras para detectar, y de hecho las tenemos en John Deere, equipos que en base a estos 3 pilares fundamentales, que es lo que nos hacen prender la luz de la oficina todos los días, que es productividad, sustentabilidad y rentabilidad. Nosotros veníamos desarrollando equipos aplicadores de fitosanitarios que tenían cámaras. Esas cámaras tenían algoritmos. Esos algoritmos lo que hacen es detectar distintos tipos de maleza para economizar fitosanitarios y ser mucho más, por supuesto, amigables con el medio ambiente y, por consiguiente, también más rentables. Pero apareció la inteligencia artificial. Entonces, y eso que parecía súper moderno y súper efectivo, quedó viejo en relación a la mayor precisión que podés tener con esto. Yo diría de que esto que hablamos de la cadencia y las curvas de incorporación se acentúa, entonces tenemos mayor precisión, y estos equipos justamente ahora tienen más capacidades y con más razón, y por eso es importante para la gente, como decimos, del interior de la ciudad, para que la gente entienda. Imagínense que si tenemos cámaras de identificación facial en un estadio, ¿cómo no vamos a tener cámaras que identifiquen malezas y equipos que suministren determinado pesticida y en las cantidades y en el momento preciso en un campo para no echar ni de más ni de menos? ¿Cómo no va a ser posible? Creo que eso es lo que empieza a pasar, es un ejemplo que tenemos claro. Más adelante les puedo contar cosas que estamos haciendo realmente revolucionarias en Uruguay con una cosechadora que les voy a describir un poco, pero digamos, agricultura de precisión es utilización de la mayor cantidad de datos posible para que a través del gerenciamiento, a su vez, destrabar la mayor cantidad de valor bajo esos pilares, productividad, sustentabilidad y rentabilidad. En ese ejemplo que diste de la fumigadora, ¿cuál es la ventaja para el productor? ¿Cuál es la ventaja para el operario? ¿Cuál es la ventaja para el país, para el medio ambiente? Perfecto. Y ahí dijiste medio ambiente y sustentabilidad. A veces hablamos de sustentabilidad, es medio ambiente, también la parte económica. Mirá, creo que hay un factor muy importante que es cambian los modelos de negocios también. Y el otro día leí un artículo muy interesante que es, incluso hablando de sustentabilidad medioambiental, no podemos pensar solamente en las trabas no arancelarias, sino que deberíamos destrabar valor para empezar a comprender y a respirar la sustentabilidad como nuevo modelo de negocios. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, este equipo, ¿no? Entonces este equipo utiliza menos herbicida, porque lo utiliza en las plantas que detecta, en los momentos que detecta, con las dosis que correspondan. Claramente eso permite un ahorro en la cantidad de pesticidas que se aplican. Claramente eso lo podemos traducir en menos gasto, pero el modelo de negocio que hay detrás es justamente, claro, son equipos de mayor tecnología y serían de mayor costo. Bueno, ahí hay doble modelo de negocio. Uno, el modelo de negocio donde ya uno no paga solamente por comprar esa tecnología. Muchas de estas tecnologías en el nuevo modelo de negocio se paga por uso o se paga por ahorro. Entonces, lo que hay de forma paralela es un nuevo modelo de negocio entre proveedor y productor. O sea, hay una transferencia de responsabilidades, cada vez tenemos más tecnología, tenemos monitoreamiento online, tenemos una plataforma que se llama Operation Center donde va toda la información, y tenemos equipos de trabajo de supervisión que son cada vez más grandes, y tenemos cada vez más operarios
que requieren otro tipo de formación. Y yo me baso en eso de otro tipo de formación porque pensamos que cada vez que viene más tecnología, estas olas de tecnología o estas nuevas tecnologías, requerimos operarios cada vez más preparados y pensamos que necesitamos un ingeniero de la NASA para manejar un equipo de estos. Y en realidad esto se ha dado, a mi entender, en incorporación como una campana de Gauss. Llegamos a un punto donde requerimos para determinadas tecnologías una cantidad de personas y con niveles de formación que han hecho compleja la incorporación de tecnologías. Ahora, cuando esa curva se quebró, empezamos a tener cada vez más sistemas automáticos o semiautomáticos, o sea, cada vez más automatismos, y en realidad necesitamos otro tipo de perfiles simplemente para dar un OK en un monitor, en una máquina, que va a tener un guiado automático, que va a tener una vuelta en cabecera automático, que va a sembrar y a dosificar automáticamente. Entonces, básicamente, si nos fijamos en esa campana, ya no necesitamos a alguien que comprenda de redes y casi digo porque es importante el contexto para el operario, casi no necesita ni regular una máquina, porque también la máquina, si fuese una cosechadora, por ejemplo, se regula sola, sino que necesitamos un equipo de soporte para que administre todo eso y detecte alertas, etcétera. ¿Qué ventajas tiene para el operario? Eso es muy importante. Yo creo que este tipo de tecnologías lo viví con los robots. Un poquito más cerca de Ignacio. Lo viví con los robots. O sea, cuando uno ve el speech como de marketing, hay un viejo marketing y hay un nuevo marketing. O sea, teníamos el viejo marketing que era solamente difusión y comunicación, y el nuevo marketing que es eso más todo el aspecto táctico, o sea, el por qué y para qué. Entonces, el por qué y para qué, antiguamente veíamos la libertad y pensábamos que teníamos una máquina, entonces ahora la máquina trabajaba sola, y ahí tenemos una diferenciación entre automático y autónomo. No hemos llegado ni siquiera a nivel global en los autos autónomos, pero sí a cosas automáticas, y que el dueño del predio, el dueño del campo, el productor, se iba a la playa. Bueno, claramente no es tan así. Yo creo que redunda mucho más en la calidad de vida y en la calidad de trabajo. Un operario que se pare de un asiento de un equipo va a hacer que el equipo se detenga por cuestiones de seguridad, va a hacer que la gran magnitud de datos que posee y la información, que no son solo datos, la información que está recibiendo online de lo que está haciendo, le permite trabajar con un nivel de estrés muy inferior. Entonces yo creo que es calidad de vida para el operario y calidad de vida para el productor mismo. ¿Y necesariamente la mano de obra que se empleaba antes para la agricultura tradicional se puede reconvertir y capacitar para operar este tipo de equipos? ¿O para trabajar en lo que son estos procesos? Para cada herramienta y para cada etapa del ciclo productivo, claramente hay distintos perfiles. Y claramente mi respuesta es que sí. Y justamente me parece que de las cosas más atractivas que traen estas nuevas tecnologías, si uno usa, a mí me gusta usar el siguiente ejemplo. Hace 15 años uno decía, un gaucho va a andar con un celular, y hoy vamos a la Patria Gaucha o venimos a cualquier desfile y no hay un gaucho que no tenga celular. O sea, creo que también estamos en la era de romper paradigmas. Y seguro que hay una cantidad de oportunidades y seguro que las tecnologías vienen para democratizar el acceso no solamente a esas tecnologías de la forma pura y dura, sino en destrabar valor con esas tecnologías. ¿Sabes qué? Me quedé pensando... Claro que Nacho es docente de Facultad Veterinaria de Agronomía de la UBA en Argentina y próximamente de la Católica. O sea que este es el tema de él, que está preparando a los gurises que hacen agronomía para el futuro. La última pregunta, Nacho, para el futuro, ¿qué es lo que se viene? Mirá, empezamos a utilizar esa frase del presente es hoy. Mira, hoy en Uruguay John Deere tiene una cosechadora que ni siquiera está disponible para la venta a nivel comercial. Se están haciendo las primeras demos. Es una cosechadora que además de tener sistema automático de ajuste de cosecha, posee la capacidad de tener las imágenes satelitales con cálculo de biomasa de todo lo que sucede en esa chacra, o sea, anticiparse a lo que esa cosechadora va a enfrentarse cuando está en la chacra, y tener la capacidad de, con cámaras espectrales, ajustar esos datos de biomasa para ajustar la velocidad de avance de cosecha sin perder calidad de grano, sin perder tampoco los niveles correctos de pérdida de cosecha, logrando incluso un 20% superior de eficiencia. Eso es tecnología satelital, es tecnología de georreferenciamiento y, por supuesto, y lo bueno, es una etapa más dentro de las tecnologías que se vienen desarrollando. Explicarle para alguien que no sepa, que no esté en el sector, ¿qué implica eso?
contratación de satélite, un centro de operaciones que está en algún lado, que junta toda esa información y al operario le manda esa información para que él haga algún cambio o no en este caso en el sistema de cosecha. Pero explicarlo a ver cómo es en la realidad la operativa. Mire, imagínense todos los ajustes de la máquina que son automáticos y que se pueden corregir van a un centro de operaciones. Ese centro de operaciones lo poseemos en el celular, en una tablet y en un monitor que tenemos arriba de la cosechadora. Todos los mecanismos de cosecha se ajustan automáticamente en función de parámetros. ¿Por qué? Porque tenemos todos los motores hidráulicos que se ajustan automáticamente, hay cámaras que revisan la calidad del grano que se va cosechando y además ahora que tenemos estas imágenes satelitales, el operario lo único que tiene que hacer es ir revisando que todo se ejecute de forma correcta y arriba de la máquina lo que el tipo va a tener un piloto automático que guía la máquina por donde tiene que cosechar, va ajustando la cosecha en función de las imágenes satelitales y corrigiendo con las cámaras, ajusta el sistema de trilla y cuando llega al final de la línea esa de cosecha da vuelta automática en cabecera y sigue cosechando. Cuando esa máquina, la tolva se llenó, o sea, cuando cosechó más de el máximo de capacidad que puede almacenar, manda una alerta a un tractor que va conectado con la máquina, se empareja con el tractor, libera lo que la máquina cosechó a una tolva y sigue cosechando. Cuando termina la chacra, listo, se aprieta un enter, toda esa información pasó automáticamente a un centro de operaciones y ahí tenemos una capa de cosecha para agricultura de precisión. Que dicho sea paso, hoy en Uruguay John Deere cumplió con 1 millón de hectáreas, que es el 70% de la superficie útil de agricultura, está metida en una sola plataforma. Un 12%, y ojalá lleguemos al 15% en este año, vamos a tener 2 o más capas. Eso va a permitir generar ambientes. Explícanos qué es capa. Perdón. Para alguien que no sepa. Bueno, las capas son, cuando hablamos de una capa, vamos a pensar en una hectárea, así como una cuadra, no importa, porque eso son justamente medidas de superficie. Tenemos una superficie determinada. Cuando nosotros decimos que tenemos 1 millón de hectáreas conectadas, es que tenemos al menos una capa registrada. Puede ser una fertilización, puede ser una aplicación de fitosanitario, puede ser una hectárea de cosecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos un mapa del Uruguay donde hay 1 millón de hectáreas que están georreferenciadas con algún dato agronómico. Eso es lo que hemos logrado, es un hito muy importante y la verdad tengo que investigar ahora, pero no creo que haya muchos países que lleguen al 70% como ha llegado Uruguay en esta semana, con al menos una capa y ya un 12% de 2 o 3 o más capas. De esta semana estás hablando. Esta semana, eso es un hito de esta semana. No era el tema de esta entrevista, pero es un buen dato. Es un buen dato. Continuamos en la entrevista en Perspectiva Interior con Ignacio Torres, gerente de la empresa Interagrovial, especialista justamente en tecnología y en agricultura de precisión. Ignacio, me quedaba a partir de la primera pregunta que te hacía Carlos, ¿no? De, bueno, ¿y esto qué ventajas tiene, no? ¿Qué ventajas tiene para el productor, para el que ofrece servicios en el agro, para el operario? ¿Qué implica, ¿no? En materia de costos y cómo se reparte esa ventaja en el medio ambiente, lo mencionaste. Ahora, cuando hablas de todos estos cambios que se están instrumentando y uno lo escucha de afuera y dice, wow, esto es completamente distinto o transformador respecto a lo que se viene dando. ¿Estamos ante un salto de magnitud en lo que tiene que ver con lo que va a ser el nivel de producción? Bueno, yo estoy convencido de que sí, y no solo estoy convencido por una cuestión de creencia, sino que hay un estudio de PricewaterhouseCoopers en España, en su preocupación local en España sobre la soberanía alimenticia, etcétera, que justamente en torno a esto, el resultado de esa auditoría o de ese estudio da que la forma de incrementar la producción agropecuaria en España es por medio de la agricultura de precisión, y que redundaría en el incremento de 80% en la productividad en España. 80% de la productividad, mejora la productividad. Exacto. Y nosotros en Uruguay, y de hecho no es solamente un speech, creemos firmemente de que estamos en un momento, y por eso mencioné el hito del millón de hectáreas, estamos en el momento de dar un salto hacia adelante en la agricultura de precisión, que ya existía, les hice más o menos un raconto histórico, pero realmente ahora cuando empecemos a meter más capas, que logremos ambientar a mayor escala, vamos a lograr esto que hablábamos hoy, ¿no?
mejorar la productividad, estar en un nuevo modelo de negocio en cuanto a las relaciones comerciales proveedor y productor, pero además tomar el tema sustentabilidad como parte de un nuevo modelo de negocios. Si ustedes entran hoy o se fijan en la web, en el Operation Center, nosotros medimos emisiones de carbono de cada actividad que se realiza con un equipo John Deere, y además ahora tenemos balance de nitrógeno en las actividades que se realizan, sea de cosecha o de cualquier tipo. Con lo cual, todo esto tiene sí o sí, y eso es lo que le va a dar sustentabilidad económica, redundar en la rentabilidad del negocio, por supuesto. Pienso como país, o sea, lo que tenemos que sacar en limpio es que, por un lado, estamos hablando de que si hoy en día exportamos determinada cantidad, vamos a pasar a exportar mucho más, ¿no? Se va a mover mucho más la actividad como tal, pero además tenemos posibilidad de vendernos, entre comillas, como exportadores cuidadosos del medio ambiente en nuestra agricultura. Y poderlo certificar. Y poderlo certificar con toda esta información y monitoreo del que hablas. ¿Qué se hace con esa información? Ese es el tema. Y con el nivel de adopción que hay en Uruguay, una cuestión no menor es lo que decía yo de las relaciones entre proveedor y productor. O sea, las empresas proveedoras cada vez van a tener más equipos de personas, va a haber una migración de responsabilidades, con lo cual también debe redundar en otras capacidades laborales, otras necesidades laborales, que me parece que cuando hablamos de tecnología y siempre tenemos el miedo a la pérdida de fuentes laborales, creo que destrabar valor en los aspectos de agricultura de precisión genera una nueva arista donde se generan puestos laborales y de valor agregado. Ignacio Torres, gerente de la empresa Interagrovial, representante de John Deere, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva Interior. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Nacho, gracias, Romina. Nos vemos Carlos, el lunes que viene. Nos vemos y seguimos en el ciclo. Seguimos en el ciclo, tratando de hacer puentes entre el campo y la ciudad. Buenísimo. En Perspectiva Interior fue un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Préstamo Hogar de Scotiabank. Abrí la puerta a la casa de tus sueños. Junio de 19